Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando del paro nacional que ha provocado marchas en distintas ciudades, bloqueos en vías, protestas estudiantiles. Sin embargo, el presidente Santos afirmó que el paro no ha sido de la magnitud que se esperaba. El paro de camioneros, agricultores y hasta funcionarios públicos ha incrementado el valor de algunos alimentos y ha provocado dificultad en la movilización en departamentos como Nariño y Boyacá. ¿Fracasó el paro, como dicen algunas voces dentro del gobierno? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo tema, hablaremos del ascenso aprobado en la plenaria del Senado del general de la policía Francisco Patiño, uno de los oficiales que ha sido cuestionado en el llamado caso del grafitero. Su ascenso se da justo el día en que su abogado afirma que la familia del joven Diego Felipe Becerra solo busca dinero. El lobby del general en el Capitolio fue intenso y hoy dio frutos. ¿Qué pasará ahora con este ascenso del alto oficial si es vinculado formalmente a la investigación de este falso positivo urbano donde murió el joven grafitero Becerra? Hoy tema de debate en 360 y también esta noche hablaremos de las razones que motivaron hoy a los negociadores de las FARC en La Habana a admitir que dejaron víctimas y que deben repararlas. Las FARC reconocieron desde Cuba por primera vez que tienen responsabilidad en parte de las miles de víctimas del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y propusieron avanzar en el tema de la reparación en las negociaciones de paz en La Habana. ¿Están las FARC abandonando su discurso de víctimas o temen algo? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida esta noche, un verdadero placer tener como invitados a la doctora Clara López Obregón, al senador Guillermo García Realpe, al senador Juan Lozano y también a César Caballero. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara, vamos a empezar hablando de este paro. Un paro que el presidente Santos ha dicho que no ha sido de gran impacto. ¿Cuál es su impresión de lo que ha sido este paro nacional? Pues a mí me sorprende lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, porque él pareciera pensar que el paro es solamente bochinche y problemas de orden público. Como los que se presentaron de verdad no fueron generalizadamente registrados en todo el país, sino en unos puntos específicos, y el paro fue ordenado, fue pacífico en el grueso del país, él piensa que eso es un fracaso. A mí me parece que al contrario, eso es un éxito. Es un éxito que los manifestantes hayan logrado aparecer en tantos sitios de la geografía nacional con, desde luego, incidentes muy fuertes que se presentaron en Boyacá, Nariño y otras partes del país, pero en términos generales movilizándose en función de propuestas y en función de reclamaciones. Mire, acá hay de todo, hay paperos, hay cebolleros, hay lecheros, hay indígenas, hay cafeteros, paneleros, mineros, palmeros, cacueteros, aceiteros, camioneros. Yo les pregunto, ¿es este el país justo, moderno y seguro o estamos frente a qué tipo de manifestación? Senador, ¿usted cómo lo ve? Esto es la suma de los sobregiros de diálogo social, de diálogo popular que ha ido acumulando el presidente Santos con un gobierno muy tecnocrático, muy elitista, muy centralista y muy esquivo para hablar con los sectores populares. Si en los acuerdos de prosperidad de cada sábado, en vez de montar un show de televisión, se encargaran de palpar lo que le está pasando a la gente, de palpar lo que le pasa al papero, al cacaotero, al lechero, seguramente no estaríamos frente a una situación como esta tan extendida en distintos sectores productivos. Ahora, yo creo que fue una frase desafortunada la del presidente Santos ayer, porque
porque aparecía a la vez arrogante y desafiante. ¿Cómo así que el paro no era de la magnitud que esperaba? ¿Qué esperaban? ¿Muertos? ¿Qué magnitud tenía que haber? ¿Qué magnitud tenía que haber? Yo lo que creo es que hay que entender con respeto que hay unas dificultades reales en la base productiva y acometer su solución con humildad, con disciplina y sin tanto titular de prensa. Hay muchas reivindicaciones dentro de los manifestantes, César, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Porque el presidente ha sido claro, del gobierno también se esperaban algo más impactante para tomar la frase que dio el presidente Santos. ¿Usted cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo con Juan con una precisión. Lo que Juan, el senador Lozano, manifiesta de que aquí ha habido un diálogo social que no se ha respetado. Yo me voy hacia atrás y recuerdo las marchas campesinas del año 94. Y las marchas campesinas del año 94 en el sur de Colombia, donde el senador Guillermo García ahora me podrá decir, el problema que tenemos es que el Estado colombiano no es un Estado que esté cumpliéndole a la gente los acuerdos que se firman. Me voy a Nariño y al Cauca, particularmente los acuerdos que se hicieron con el pueblo Nasa en el año 97, 98 y 99 a raíz de unos fallos internacionales. Cosas que no se han terminado de cumplir. Cuando usted empieza a mirar esto, Hassan, y hay que, digamos, un poco lo digo, porque claro, lo fácil es decir es que todo esto se produce por lo sucedido en los últimos 3 años. No, todo esto es la acumulación de una serie de temas que vienen, por lo menos yo lo recuerdo así, desde el año 94, en la cual hay una serie de protestas que la gente va y firma, le promete una cosa a los campesinos, a los indígenas, a los cacauteros, a los cafeteros, que al final luego, cuando usted mira y hace las evaluaciones, pareciera no cumplirse, porque el Estado colombiano ha venido perdiendo capacidad para cumplirle a las personas. Pareciera una cosa, ¿no? Entonces yo termino el argumento diciendo, cuando usted mira y recoge particularmente los sectores agropecuarios que están en este tema, hay un factor común contra el cual protestan, y los TLCs. Sí, la restricción de importaciones. Entonces digamos, ahí hay un primer tema. O sea, cuando usted coge eso, un primer tema es, oiga, contra los los insumos y modelos. No, contra el modelo que tiene el país, bueno, malo, regular, y esto es por eso yo me coloco en el año 94, porque esto viene desde la apertura. Cuando el país decide hacer apertura, terminamos con un primer bloque. El segundo bloque, ya termino, es los precios de los combustibles. Y yo sí creo que ahí el país tiene una demanda hasta contrabando. Los precios hay unas declaraciones, y ya le doy la palabra al senador. Veamos las declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos y volvemos a la mesa de debate. El paro realmente no fue, o no ha sido, por lo menos de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos. La fuerza pública ha venido desbloqueando esos puntos donde se ha querido bloquear las carreteras. Senador, tiene usted la palabra. Hassan, muchas gracias. Seamos sinceros, se creía que el paro iba a tener un cubrimiento nacional, movilizaciones en todas las regiones de Colombia, pero déjenme decir, el gobierno se movió mucho, se movieron los garzones. Vimos muy activo al vicepresidente Angelino Garzón, muy activo al consejero presidencial para el diálogo social, a Lucho Garzón, los ministros de Agricultura, los ministros del Interior, se movieron y lograron desactivar algunos sectores. Por ejemplo, el Huila, definitivamente no hubo paro en el Huila. Con la ayuda del gobernador. Con la ayuda del gobernador, por supuesto. No, hubo y una mesa paralela en Bogotá, de diálogo. Se movieron. Se aprendió el modelo Catatumbo. No íbamos a dejar que el gobierno no iba a permitir se anticiparon un tema nacional. Y realmente hubo unas preventivas que terminaron en, digamos, que no hubo las movilizaciones en todo el país. Pero yo voy más allá. Yo pienso que este tema de los paros, el tema de las movilizaciones, es simplemente la fiebre de una crisis y de una enfermedad muy profunda, que es la agonía en que hoy se debate el agro colombiano. ¿Está de acuerdo? Es una agonía, es una crisis que se profundiza y nadie indica que va a ser irreversible mientras no se cambien los modelos, una serie de Senador, pero eso lo dicen desde el gobierno. Mire, desde el gobierno están diciendo que estos son algunos sectores y hablan de que pueden ser infiltrados y no lo ven como un tema mayor. Yo hablo mucho, por ejemplo, del tema de los lecheros, porque yo vengo del sur de Colombia, de los papicultores, que no hay gente más buena, más legítima y más pura que son campesinos y son pequeños productores. Ahí no hay nada de infiltraciones y no hay nada más grave lo que le ha ocurrido a los lecheros en Colombia. Es que la política económica, que yo coincido, viene de atrás. Y viene de atrás mucho del descontento y muchos de los incumplimientos. Pero nadie puede negar que los tratados de libre comercio han puesto en jaque
un agro que ya de por sí estaba debilitado. Y han puesto a la gente en el dilema de defender su modo de vida movilizándose y protestando o sencillamente quebrarse y a través de vías de hecho, como está diciendo el gobierno. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que aquí la desobediencia civil la confunden con violencia y es por excelencia el arma de la no violencia, la desobediencia civil. De otra manera, ni Gandhi hubiera conseguido la independencia de la India, ni Martin Luther King hubiera inspirado a toda una generación libertaria. ¿Usted apoya, digamos, el paro? Cuando dice apoya el paro, porque también están diciendo, y se lo planteo de esta forma, desde el gobierno dicen, estos paros se están usando para hacer política. Es que fíjese el cuento tan simpático. El presidente piensa que él es el único que puede hacer política en Colombia, cuando otros sectores, como el Polo Democrático, que en su ideario y todos sus dirigentes salen de las luchas populares y por definición estamos en las luchas populares, buscan despolitizarlas, es porque tal vez los otros sectores y particularmente el gobierno pues no le jalan a los cambios que se están exigiendo, pero no, la politización en el buen sentido de la palabra es fundamental, porque todos esos sectores necesitan un abrigo y representación en el Congreso. ¿Tiene la palabra? Cuando el gobierno es tan blindado, tan refractario a escuchar las voces de la ciudadanía y ha dado muestras de que solo el que pega 3 alaridos es escuchado, porque ahí sí el gobierno se amedrenta, entonces genera un pésimo precedente. Si el diálogo popular es metódico, permanente, consistente, seguramente muchas de estas expresiones se habrían podido evitar. Ahora, así como hay que rechazar las vías de hecho y la utilización de la violencia, tampoco se puede pretender que, como dicen algunos funcionarios del gobierno, todo el que tenga una discrepancia con el gobierno es una persona que le está haciendo daño al país o es una persona que lo está... Ha señalado, digamos, directamente al senador Robledo, y lo que les ha llegado a los del pueblo, porque usted mismo lo ha denunciado, han sido amenazas de muerte. Inmediatamente, por reflejar que están detrás de una movilización. También porque pasa eso. Decir una cosa, yo estoy señalando 2 cosas de largo plazo, que es lo que nos tienen acá. Ya señalé el tema de los incumplimientos del Estado desde el año 94 en estos temas, y quiero señalar otro tema que es aterrador, y es la manera como este país se recentralizó. Hasta la Constitución del 91 se dio un impulso renovador donde los alcaldes y gobernadores tenían la manera de ir resolviendo en sus localidades cierto tipo de temas. Hoy, ¿qué tenemos? Que si un alcalde no viene hasta Bogotá a reunirse con el presidente o con un ministro, no puede resolver los temas de sus comunidades. Yo quiero llamar la atención sobre un tema. Este país tiene que pensar si sí vamos a tener descentralización o no, porque hoy lo que yo noto, a mí me da lástima, les da pesar, y el senador, ustedes dos, pues se la pasan acompañando a alcaldes y gobernadores a pedir citas en Bogotá a resolver temas. Déjame, el argumento es este, Juan. El argumento es que cuando usted tiene un sistema como el sistema político colombiano, usted debería poder resolver muchos de estos conflictos en las alcaldías y en las departamentos. Eso no se va a resolver con una decisión de un alcalde. Es que es un tema estructural de modelo económico. Ustedes me van a decir si no tengo que hacer una primera pausa obligatoria, pero el ministro de Agricultura ha dicho lo siguiente, ha dicho, al agro le hemos dado 4 billones de pesos. Yo no sé, el problema no solamente es de chequeras, y no solamente es de subsidios, también es de esquemas y de modelos. Aquí tiene que implementarse acciones, trabajos, programas y mirar estrategias en la economía. Inicialmente, antes de que vaya la pausa. Hoy en Colombia tiene más garantías, un esquema de garantía. ¿Quién importa? Carne impostada. ¿Quién importa lactosueros o importa quesos de origen no lácteo que los pequeños productores en nuestro país? Y sí hay un modelo centralista. Me da pena hablar en primera persona, pero me tocó ir hasta la Corte Constitucional para demandar la norma absurda que dice que para acceder en un municipio a cualquier fondo de regalías requiere el visto bueno del ministro de Hacienda. Lo demandé ante la Corte y creo que vamos a ganar. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360 para seguir hablando, por supuesto, de lo que es este paro nacional, los efectos y realmente el impacto que ha tenido. Ya regresamos. En gran mayoría de las ciudades capitales, estas marchas, sin que las mismas estén generando perturbación.
Estamos aún pendientes de algunas que seguramente se llevarán a cabo en horas de la tarde. La Policía Nacional seguirá generando los acompañamientos y la protección para que esas marchas en lo posible no resulten afectadas o infiltradas. Y queremos reiterar el llamado a quienes organizan las mismas y a quienes participan en ellas para que procuren ellos mismos, como ya hemos tenido información, nos permitan contener posibles infiltraciones de extremistas que quieran utilizar elementos indebidos para la utilización desde o contra estas manifestaciones. Regresamos a 360, eso dice el general Palomino. Mire, en el primer día se reportaron 6 bloqueos en 12 departamentos, 46 movilizaciones y eso sigue creciendo. Aquí el debate no para. Mientras estábamos en la pausa, usted dijo algo bien interesante que me parece muy bueno debatirlo, senador. Usted dice que estos paros y estas movilizaciones se dan en gobiernos liberales. Usted dice que eso se dan en todos los gobiernos. Pues es que a mí me tocaron los del presidente Uribe y él no era propiamente liberal desde ese concepto. Y a mí me tocaron de las movilizaciones más grandes de la historia durante el año 2008 y 2009 que haya tenido Bogotá. Y funcionaron. Lo que pasó fue que en Ibagué no los dejaron entrar, en las otras ciudades los sacaban a palo, aquí los recibimos bien y funcionó. Pero ¿de qué tamaño tiene que ser el incendio? Y se lo pregunto también, senador, por una razón. Por lo que yo he estudiado, Hassan, las movilizaciones y los paros más fuertes fueron en el gobierno de López Miquelsen en el año 77, en el gobierno de Samper, los 300.000 cocaleros que se movilizaron en todo el país. Es realmente más grande, mucho más grande de lo que Zapatero. Fue lo más grande y la verdad no vi muchas movilizaciones del gobierno de Pastrana, y a excepción de la movilización de campesinos del Cauca que vinieron a Bogotá y desplazados en Bogotá, no hubo en 8 años del presidente Uribe las movilizaciones que hoy hay. ¿Ustedes creen, y acá hay un elemento que es fundamental dentro del debate, es el siguiente: el gobierno ha dicho, la caja que tenemos no es ilimitada, o sea, que hay un presupuesto. Por la vía de hecho no podemos seguir pensando que se van a ir a movilizaciones y que el gobierno va a tener sacar fondos. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque usted lo ha puesto claramente, acá hay un tema de tratados de libre comercio, acá hay todo lo demás. El primer culpable es el propio gobierno. Es que el gobierno no fijó con claridad las reglas de interlocución. Entonces, cuando se le crece el problema con un sector, corren los ministros a aumentar a girar su cheque, y entonces eso obviamente genera un pésimo precedente, que en el fondo eso fue lo que pasó con los cafeteros, con el agravante de que necesitaban la plata y no les cumplieron. Cuando uno escucha lo que ha pasado, anunciados. Y eran paros anunciados, todo esto, Hassan, es anunciado. Deplorablemente, un hombre tan importante en Colombia como el doctor Juan Camilo Restrepo fue más un nostálgico zar de tierras que un ministro de Agricultura dedicado a resolver los problemas de los sectores productivos. El tema de los cafeteros, para ser justos, digamos, lo que uno escucha de los dirigentes cafeteros son como 2 versiones. Uno, que el gobierno sí les ha cumplido, porque, bueno, hay que decir que el gobierno sí ha girado los recursos. El problema es que ha habido unos cafeteros que para acceder a los recursos quieren que las condiciones sean menos estrictas de las que la Federación de Cafeteros está diciendo que tiene que hacerse. Es que hay una discusión distinta. Como siempre ponen las reglas para que la puedan cumplir los pesados y los chiquitos quedan por fuera. ¿Esto está empezando o esto está terminando? No, esto está empezando. Y yo quiero ponerme de acuerdo con Juan Lozano en una cosa. El tema no es solamente de chequera. El tema es de política. Eso lo dije yo. Sí, y perdón, o lo dijo usted. El tema de fondo es que usted, por ejemplo, tiene la resolución 970 del año 2010 del ICA, que sobre texto de estar certificando semillas, lo que están es patentando las semillas que son el producto de la cultura milenaria de todo un pueblo, y les están prohibiendo guardar semilla para la próxima cosecha. Y llega el ICA a destruir la que tienen guardada. Ese tipo de cosas es verdaderamente inaceptable en una situación como la que está viviendo el país. Tenemos los fertilizantes más caros del continente. Tenemos el kilovatio de energía más caro del continente. Tenemos la gasolina y el ACPM más caro del continente. Reevaluación, TLC, están haciendo una política para quebrar el aparato productivo nacional. Y eso no lo arregla ningún alcalde. Eso lo arregla la política este tema nacional. Para que podamos entrar al otro. Empieza a darme usted sus puntos y sus conclusiones. Usted puede tener una chequera muy grande, pero si su manera de repartir esos recursos no es planificando y diciendo hacia allá vamos y vamos en este norte, sino reaccionando a cada
cada protesta, pues la plata usted la va a terminar entregando y no va a lograr un efecto. Va a ser simplemente un paliativo y usted en 2 años... ¿Cree que el gobierno ha hecho un buen manejo? No, yo creo que el gobierno ha sido respetuoso con la protesta, yo creo que eso hay que reconocerlo. La protesta, el gobierno ha sido respetuoso, el tema del manejo de la cosa pública ha sido respetuoso. Yo creo que en medio de todas las cosas que hemos tenido ha habido un manejo sensato. Me parece que salvo algunas declaraciones un poquito que yo no comparto, yo creo que este es un gobierno garantista que permite que la protesta se dé. No, yo sí. Déjame terminar. No, Es que si no me deja... No, claro que termino, pero déjame terminar. Es que cada vez que usted está diciendo... Veo la cara de los demás, claro, y me interrumpe. Yo no estoy de acuerdo. Y me renuncia. Pero vea, yo le digo una cosa. Cuando se pone bravo. El tema es, Hassan, este es un gobierno que yo creo que ha sido mucho más garantista que, por ejemplo, que el gobierno de Álvaro Uribe. Claramente era menos garantista. Este es más garantista. Me parece que esto no acaba acá, esto comienza acá. Yo creo que esto comienza y va a continuar. Porque es que hay un malestar real. Yo soy de los que opinan que frente a este tema hay un malestar real, el cual debería solucionarse con medidas de largo plazo. Ahí ya puso. ¿Usted está de acuerdo que lo ha manejado bien el gobierno? Mire, a mí me parece que el gobierno no lo ha manejado bien. Usted manda 16.000 policías a todos los puntos cardinales de este país, haciendo una movilización como si estuviera enfrentándose a una guerra. Y lo que se estaba era enfrentando a una movilización popular de sectores que están buscando que los escuche el gobierno. A mí me parece que eso no es el sumum de las garantías. Lo que pasa es que no hubo confrontaciones como en la época cocalera, y entonces aquí no se notó tanto el problema de orden público. En segundo lugar, no fue, y la verdad, Es mucho más grave. sí, pero es que hubiera sido mejor que hubiera mandado a los funcionarios a conversar y no a la policía a dar palo. Y segundo, Bueno, el tema de las tenemos garantías. el ministro Horacio Serpa. El tema de las garantías es un tema muy delicado que tal vez los gobiernistas no lo sienten tanto como quienes estamos en la oposición. César, no es garantista, sí, que el presidente de la República señale a un senador del partido de la oposición Y yo creo que ese ha sido un error. Yo aquí lo dije y Hassan lo sabe. y no, como no fue él cuando lo hizo el presidente Álvaro Uribe, y esas cosas de verdad son inaceptables y no son incidentes menores, En eso son estoy de acuerdo, gravísimas yo lo demostraciones. Eso César lo ha planteado. Y yo lo he planteado. Eso fue un ¿Qué error. dice usted para que empecemos a concluir? Varias cosas. Frente a lo primero, comparto lo que dice la doctora Clara López. Yo creo que en el gobierno del presidente Uribe también hubo garantías para el ejercicio de la oposición. El debate fue amplio y profundo. Dos, a mí me parece que la figura de tener que crear un consejero social en Palacio, entre los 158 consejeros que ya ni siquiera les caben en la Casa de Nariño, tienen que crear el consejero para el diálogo social, es porque evidencia una suma de carencias. Eso no puede ser un tipo que tiene la varita mágica porque es simpático y querido y baila bien como Lucho Garzón. Yo creo que lo quemaron en el Catatumbo y creo que además el cargo está mal concebido porque el diálogo social debía ser una disciplina de todos. Y lo último que quiero decir es que en el país hay una mortificación porque se ve una asimetría entre lo que a veces aparece como un gobierno débil y complaciente y un poco atemorizado con los terroristas, y un gobierno que a veces aparece arrogante y feroz con los pobres campesinos que se están muriendo de hambre. Ese doble rasero me parece que a los colombianos les molesta, a mí particularmente me molesta también. Demos sus conclusiones. No seamos injustos con el gobierno, la verdad. En el Catatumbo cometió errores el gobierno, pero digamos errores de manejo, pero que tuvo voluntad. En el Catatumbo estuvieron todos los funcionarios del gobierno nacional, todos. Estuvieron al principio los secretarios generales de los ministerios, los viceministros, luego fueron los consejeros presidenciales, Así como luego a los fueron los 15 días del paro ministros, empezaron a y por llegar. último llegó el vicepresidente al Catatumbo. Cometieron muchos errores, exceso de voluntarismo a veces, pero era voluntad para atender una reclamación popular, y eso hay que reconocérselo al gobierno. Que lo de Robledo fue un error. Otro error, desconocer la representación de este señor que lo representaba a ellos, descalificar a Jerez. Nunca en una mesa de negociación uno descalifica al contradictor en la mesa, ni ellos pueden descalificar al gobierno. Cuando descalificaron a Jerez, pues ellos descalificaron a los ministros y al vicepresidente de la República. El
primer principio de una mesa de negociación es respetar al interlocutor. Él representa a alguien. Yo recalco, ¿no? antes de ir a la pausa, que tengo que ir ya. Y eso no se va a hacer. Y ese error se cometió. Pero digamos que finalmente fueron madurando el proceso, se dieron cuenta qué es lo que planteaban, qué es lo que querían, plantearon las dificultades sobre el tema de reservas campesinas, y el tema del Catatumbo fue dando un giro. 5 muertos después. Resalto lo que usted dice, y con eso mando a la pausa. Claro, ¿no? que sí. Usted Hay dice que consecuencias. esto apenas está empezando. Es decir, falta mucho. Falta Bueno, mucho. Vamos a la pausa, porque regreso vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del ascenso de un general, el general Patiño. Ya regresamos. El ascenso del general Francisco Patiño se... Regresamos a 360 y estamos viendo lo que fue hoy esa votación, un caso muy polémico del general Patiño, su ascenso, justamente por la muerte de este grafitero Diego Felipe Becerra. Para debatirlo, pues hay 2 de los senadores de esa comisión y también en la plenaria que votaron este ascenso. Senador García Real, ¿usted votó a favor? Sí voté a favor en la plenaria, y había votado a favor en la Comisión Segunda en el mes de mayo o junio, cuando la Fiscalía, la Procuraduría, de manera directa, la Viceprocuradora y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Morán, en persona, 49 votaron a favor. Manifestaron que no había impedimento para legal para el ascenso del general Patiño. Las condiciones de mayo o junio se mantienen en el mes de agosto, en curso una investigación sin cargos formales, sin juicio y menos... En su argumentación, usted diría lo siguiente, usted diría, por ejemplo, y se lo pregunto, ¿esto quiere decir que vale más la presunción de inocencia en este caso? La presunción de inocencia y el principio de la legalidad. Pero eso no quiere decir que, por supuesto, no cuestionemos el hecho gravísimo, muy grave y condenable de la muerte de... ¿Usted qué piensa, César? Porque acá hay un tema y no es cualquier cosa. Aquí estamos hablando de un falso positivo urbano. Y eso lo ha dicho el propio fiscal general de la Nación. Estamos hablando de un proceso de investigación dentro del cual el general Patiño todavía no ha sido vinculado formalmente a la investigación de la Fiscalía, pero sí hay serios indicios de que podría estar vinculado en un encubrimiento de pruebas. Yo le confieso que el ascenso puede ser legal, pero yo creo que es inconveniente. Es inconveniente en un momento en el cual el gobierno está intentando que la policía se conecte con la ciudadanía. En este tema yo no sé si el general es culpable o no es culpable, yo no tengo los elementos de juicio. Y eso lo determinará la justicia. Yo he escuchado las explicaciones que no han sido realmente las más convincentes, y lo que creo es que yo le hubiera pedido al Congreso: congelen el tema, esperen un poco, porque puede que sea legal, pero yo creo que era inconveniente. Senador, ¿usted también votó positivo? Yo voté positivo después de mirar con mucho cuidado el tema, porque no se produjo en todos estos meses una vinculación del general Patiño. Yo creo que ahí hubo unos episodios escandalosos y que la justicia tiene que condenar a los responsables. Lo que nunca se estableció, y escuchamos a la Fiscalía, a la Procuraduría, lo que nunca se estableció fue la responsabilidad del general Patiño en esa cadena. Varias precisiones. Yo tampoco estoy de acuerdo con el abogado del general Patiño, me parece absolutamente ofensivo e inaceptable que diga que lo único que mueve a la familia del muchacho es plata. Eso me parece que es un atropello y es desconocer el dolor de una familia a quien le asesinaron un hijo. Los que participaron en eso tienen que responder. Y lo otro, que no es de ninguna manera una justificación, pero sí es una tranquilidad, es que el Congreso va a sacar adelante, y ya lo hemos votado en varios debates, la norma que, si se produce la vinculación, permite quitar el grado, quitar los privilegios, degradar y quitar la estrella al oficial que nos hubiera engañado. Ese argumento es válido. Ahora, yo se los pregunto de otra forma antes de darle la palabra a la doctora Clara, y es el siguiente. ¿Esto no les parece o les huele similar, o puede terminar muy parecido a lo del general Santoyo? Y les voy a dar más o menos como las luces. Y es que haya indicios de algo. Se le está advirtiendo al Senado: tengan cuidado con estos indicios, porque esto puede terminar mal. Si el día de mañana termina vinculado a la investigación de la Fiscalía
termina el general Patiño condenado, la primera lista que se va a hacer pública es la de los senadores que votaron favorablemente su ascenso. La gran pregunta que se hace es, y ahí retomo lo que decía César Caballero, no hay que tomar una precaución mayor en estos casos y decir, dejemos que la Fiscalía haga un proceso de investigación, determine quiénes son los responsables de su totalidad, haya un proceso y ahí sí llamar al ascenso. ¿No le preocupa a usted que el día de mañana pase eso, senador? Estamos expuestos nosotros a esas circunstancias. Vuelvo a repetir, no estamos discutiendo aquí de ninguna manera que hubo un delito. El mismo fiscal general, usted lo ha repetido, lo trató como un falso positivo urbano, pero el mismo fiscal nos dijo que no había principios de legalidad o había un principio de legalidad a favor del general Patiño. Es decir, el fiscal, como todos los colombianos, condenó el hecho, pero también determinó la situación del... Aquí tengo unas declaraciones del general Patiño, pero déjeme explicarle a los televidentes cómo está interviniendo el Senado, doctor César Caballero, en esto. El ascenso lo decreta el gobierno nacional, lo decreta el presidente, y a un procedimiento administrativo de aprobación o improbación lo somete al Senado de la República. Acá hay senadores que no quisieron ir a votar. Que contestaron la lista. Que eso es un poco cobarde también, ¿no? Contestaron la lista. Yo no voto. Contestaron la lista. Que eso es cobarde. Eso es cobarde no votar. Yo admiro a los que votaron en contra, admiro a los que votaron con razón, pero no admiro a los que fueron, se registraron y no asumieron una posición y no quisieron votar. Mire, acá hay unas declaraciones y veámoslas, porque estas declaraciones son del padrazo, del joven Becerra. Veamos las declaraciones. Sabemos que hay muchos más oficiales involucrados, estamos trabajando muy duro para esclarecer quiénes son los oficiales que verdaderamente dieron las órdenes y quién fue el alto oficial que le ordenó a los demás hacer este falso positivo. Y creo que en ese momento, cuando tengamos toda la cúpula o todos los que hicieron verdaderamente el falso positivo y dieron las órdenes, en ese momento creo que estaremos a un paso de la justicia. Yo el llamado que le hago a la Policía Nacional es que los invito a trabajar de la mano con los grafiteros. Si quiere que hagamos unas jornadas en las cuales algo alusivo a la Policía Nacional, pero que se conozcan los patrulleros con los grafiteros y que trabajen como ciudadanos que son, como seres humanos que son, y las cosas pueden ir mejor. Ya le doy la palabra, senador. Esas declaraciones, doctora Clara, son del padre, pero acá hay un tema de fondo. Y usted lo dijo, senador, no sé si habrán sido desafortunadas o qué las palabras del abogado defensor esta mañana en la W del general Patiño, ofensivas, cuando dice que esta familia que perdió a su hijo, que fue asesinado, que es un falso positivo urbano, que además lo presentaron como un ladrón, como un delincuente, que manipularon las pruebas y en este caso están demandando a la nación por una reparación. Piden 5.600 millones de hace 2 años fue asesinado su hijo. Están diciendo, dice el abogado, que ellos solo quieren plata, que esa familia solo quiere plata. No, eso está totalmente fuera de foco. Esa es una familia que ha sufrido mucho. Es una familia que con toda la razón, desde el primer día, estuvo detrás de la escena del crimen, de todos los incidentes. Yo me entrevisté con ellos siendo alcaldesa de Bogotá. Aquí estuvieron, sentados. El señor anda con chaleco blindado y la señora también, porque no puede salir a la calle. Es una familia de gente decente, de gente de nuestra clase media esforzada. Es una gente que merece todo nuestro respeto y por encima de todo su dolor merece el respeto del abogado del general Patiño. Yo quiero aclarar 2 cosas. La primera, el Polo Democrático votó conscientemente en contra del ascenso del señor 9 general. votos en contra. Mire, López Amaya Alexander, Ospina Gómez Mauricio, Ramírez Gloria Inés, Robledo Castillo Jorge, Romero Galeano Camilo, Wilches Claudia. Votaron a favor. En contra. Muchos senadores ni siquiera votaron. Lo que usted dice, ni siquiera fueron a votar. Entonces, en primer lugar, yo quiero aclarar ese tema, porque aquí estamos ante una de esas zonas grises. ¿De qué prima? ¿El debido proceso, la presunción de inocencia o el cúmulo de indicios que señalan, etcétera, etcétera? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que un general que yo conocí en el trabajo como alcaldesa, él era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, un oficial que yo considero íntegro, serio y responsable,
yo no puedo pensar que él esté metido en una situación de esas y debe ser sometido a la investigación para que pueda aclarar su nombre y si sale condenado, pues con las consecuencias que dice el senador Lozano. Pero es una situación que tenemos que entender que las funciones del Senado de la República no son solo jurídicas, son políticas. Por eso se lo pregunto. ¿Y cuál es el mensaje que hay que darle a la población? Así esté de por medio una persona a quien yo le tengo afecto y el más absoluto respeto. Hay que indicar que cualquier tipo de actitud policial que exceda el uso de la fuerza y que no haya transparencia en su manejo, tiene que ser fuertemente castigado. Este ascenso, y se los pregunto a ustedes, porque muchos televidentes me mandan la pregunta a través de Twitter y preguntan lo siguiente. Dicen, ¿este ascenso tiene que ver algo desde el punto de vista pensional? ¿Lo favorece pensionalmente en el tema de su pensión? Independientemente, además, porque ya sabemos que claramente en este momento, al haberse dado un cambio en la cúpula militar, hay una general que va a estar por encima de él y él sería descabezado dentro de otro marco. ¿Eso juega o no juega? Pues no debería jugar. Y si el gobierno, porque a mí asumo la responsabilidad del voto, pero debo decir también que el gobierno pidió que se ascendiera, y el ministro de Defensa pidió que se ascendiera, y el director de la policía pidió que se ascendiera. Todos, el gobierno, de alguna manera, como lo decía Guillermo, asume la responsabilidad de la selección, y la otra parte es la que adelantamos nosotros. Si esto es una pantomima para que Patiño ascienda y se gane un sobresueldo y lo saquen en 6 meses, el gobierno nos engañó. Si lo dejan es porque creen que el general Patiño, que fue el primero en su clase desde que entró a la escuela de la policía, un hombre con una hoja de vida absolutamente inmaculada, no tenía una anotación, había ganado el primer puesto en todos los eventos de su vida. Si el gobierno nos insiste y además persevera en el decreto, es porque espera que el general Patiño cumpla una tarea en la policía. Y termino diciendo una cosa rápida. En el caso del muchacho grafitero, lo que es muy dramático es que no hay indicios de que alteraron la escena del crimen. Es que hay pruebas de que alteraron la escena del crimen, pero ninguna vincula a Patiño. Entonces, la pregunta es, ¿dónde cortas la responsabilidad? ¿Por qué entonces no le pedimos la renuncia al ministro de Defensa? Si el ministro de Defensa era el jefe de Patiño. ¿O por qué no llamamos la responsabilidad política del presidente, que es el comandante en jefe? ¿O por qué no llamamos a que se retire el director de la policía, que era, no sé, el general Naranjo? ¿Por qué no se retiró Naranjo? Entonces, la pregunta es, ¿dónde cortas la responsabilidad? Queda menos de un minuto. Sí, a mí me dejó cortado en la pasada, pero yo quiero sumarme a lo que ha manifestado Juan Lozano. Ese abogado del general Patiño le hace más daño al general Patiño que a la misma familia, que la han victimizado ya 3 veces, con la muerte de Diego Felipe, después de hacer un montaje para tratarlo como un ladrón, y luego lo del abogado. La verdad, contra eso también protesto. Pero déjeme decirle por último lo siguiente, en estos cortos segundos, que hoy a 20 de agosto puede haber una situación penal de investigación del general Patiño. Ninguno de los que estamos aquí presentes podemos anticiparme qué podrá ocurrir en esa investigación en 6 meses o 1 año, porque usted nos dice, ¿será que va a pasar con lo mismo al general Santoyo? No, es muy diferente. Y le quiero decir, al general Santoyo ya lo había sancionado la Procuraduría, sancionado mediante providencia, mediante sentencia, por así llamarlo, porque es una providencia. La Procuraduría ya lo habían sancionado. Aquí suspendido. El Consejo de Estado suspendió. Había una demanda, pero no había sentencia de suspensión. No había sentencia de suspensión. Estaba demandado y había una suspensión provisional, pero ya había 20 segundos. Lo que quiere decir es, yo creo que no hay una discusión sobre el tema de legalidad, pero sí hay un tema de prudencia y de manejo del tema, que yo hubiera pedido más tiempo para que la Fiscalía aclare. Yo les pregunto a ustedes, Guillermo y Juan, yo les pregunto a ustedes, no les tengo gran aprecio. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes están tranquilos de que el general Patiño no tiene ninguna vinculación con este enredo? Desde el mes de mayo venimos en este debate y de manera muy seria. Nunca hubo un análisis más profundo de la Comisión Segunda en materia de ascensos, la primera investigaciones que saldría a la luz donde esto fuera de otra forma es los que votaron a favor. Aquí dice los senadores a
Vemos y ponemos la cara por a 20 de agosto. Hay unos que ni siquiera fueron. Vamos a la pausa, porque a regreso vamos a cambiar de tema de nuevo y vamos a hablar de las nuevas declaraciones del secretariado de las FARC, los negociadores de las FARC en La Habana, que hablan de las víctimas y de reparación. Ya regresamos. Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil, no se sujetó a normas de combate. Así expresó la responsabilidad que tiene la guerrilla de las FARC en el conflicto armado en Colombia y en el dolor de las víctimas Pablo Catatumbo este martes desde La Habana. Por primera vez los voceros de las FARC admiten que han causado dolor y que sus fusiles han sido los responsables de incrementar día a día el número de víctimas en el país. Catatumbo, en vocería del grupo ilegal en La Habana, insistió en la necesidad de establecer una comisión para hacer un corte de cuentas de número de víctimas que ha dejado el conflicto en las últimas décadas y añadió la importancia de la reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva, de llegarse a ella, nos obliguemos todos a un nunca más. Los pronunciamientos se dan en el marco de las conversaciones donde gobierno y FARC discuten el punto 2 sobre la participación política de una agenda de 6 temas y tras haber llegado a algunos acuerdos sobre el primero, la tierra y la reforma agraria. Regresamos a 360 y vamos a abordar el tema de las FARC en esta etapa final del programa. Mire, César, el cambio ha sido en el discurso total. Y le voy a decir fácilmente lo que dijeron la primera vez. Estas declaraciones fueron en Oslo y las dio Santrich al lado de Iván Márquez cuando se les preguntó por las víctimas y si iba a existir perdón y algún tipo de reparación, y dijo quizás. Ahora por primera vez Pablo Catatumbo está hablando de la responsabilidad de las FARC en las víctimas y una posible reparación. ¿Cómo ve usted ese cambio? Aquí les pido disculpas a todos, pero voy a hablar en primera persona. El Grupo de Memoria Histórica publicó un informe que se llama Basta Ya, del cual se hablan de 220.000 víctimas directas del conflicto armado y se señalan las responsabilidades de las FARC y de otros actores, pero se señalan claramente las responsabilidades. Yo creo que ese informe está produciendo este tipo de efectos. Sé que en la mesa el gobierno lo ha llevado y que obviamente las FARC no son ciegas y tienen que verlo. Y también el informe que nosotros produjimos sobre secuestro, también en el marco de memoria histórica, 39.058 víctimas de secuestro, de las cuales el mayor victimario son las FARC. Entonces, de alguna manera, yo creo que es muy oportuno lo que se ha venido haciendo, de que desde la sociedad, desde la academia, se le diga insistiendo a las FARC que ellos también son victimarios y que tienen que reconocer a sus víctimas. Yo he visto declaraciones del senador Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, de otros senadores que han venido diciéndole a las FARC, ustedes no pueden pasar impunes y no pueden decir que es que ustedes no tuvieron víctimas, también son victimarios. Entonces, a mí me alegra que las FARC ya estén reconociendo que tienen que reconocer a las víctimas. Eso es positivo. Yo pienso que es un reconocimiento importantísimo, es un paso adelante, porque es que uno no puede construir paz en un país donde no haya reconciliación, y la reconciliación implica primero el reconocimiento de la víctima, después la voluntad de decir la verdad, de generar algún tipo de reparación, y con lo que termina esa declaración, que es bien importante, el nunca más, o sea, la no repetición. Yo creo que en Colombia todos estamos mirando hacia ese futuro y la reconciliación es el paso, es la cuota inicial. Hay un tema fundamental y tengo que preguntárselos también desde otra perspectiva. Senador, cuando usted ve esas declaraciones de Pablo Catatumbo, ¿usted le cree a Pablo Catatumbo o usted ve lágrimas de cocodrilo? Pues yo he visto muchas lágrimas de cocodrilo y a mí pues me parece que mejor que lo hayan dicho a que no lo hubieran dicho. Me parece que hay un avance, pero es que ¿cómo pretendían avanzar en un proceso sin reconocer lo que es evidente? Es que han sido terroristas, sanguinarios, han dejado viudas, han dejado huérfanos. Es que lo que es inaudito es que de la calle y el equipo negociador no hubieran obtenido estas declaraciones más temprano, que necesitemos todos estos 9 meses para que hoy tengamos que decirles, oh, gracias FARC, reconocieron que son unos asesinos en muchos casos que han dejado
viudas y huérfanos. Ahora, yo coincido con que esto debe aclimatar un proceso de diálogo. Es mejor a que lo hagan, a que no lo hubieran hecho. Claro, es mejor que lo hagan a que no lo hagan, pero tampoco pues me parece que hoy tenemos que decir que la paz es posible porque reconocieron lo que es evidente, lo que sabemos los colombianos y lo que no necesitábamos que nos dijeran las FARC para entender que es así. En este debate estoy leyendo prensa nacional y en este caso el diario El Espectador tiene en su primera página lo siguiente, dice: liberales respaldarían al presidente Santos si es necesario levantarse de la mesa de La Habana. Para que salga el titular es porque, y evidentemente hay un cambio de discurso en La Habana por parte de las FARC. ¿Esto lo hacen de manera voluntaria o presienten que está pasando algo y que puede haber un cambio? Un cambio no solamente fomentado en la retórica de las FARC, sino que el gobierno de pronto se pare en la mesa y eso motiva a que empiecen a dar estas declaraciones. ¿Usted qué dice, senador? No sé quién haya dado la declaración a nombre del Partido Liberal, pero déjeme decirle que Simón Gaviria, el presidente del Partido el liberalismo ha reconocido la valentía del presidente Santos, en primer lugar, para abrir el proceso de paz. Es algo que en Colombia es algo muy difícil, porque aquí en Colombia tiene más aplausos la guerra, la confrontación y la fuerza. ¿Usted cree las declaraciones? ¿Usted le cree a Pablo Catatumbo? Alguien que, bueno, 9 meses atrás estaban diciendo me cambia de pregunta, y le hemos reconocido eso, y le hemos reconocido el tema de tierras, el tema de víctimas al gobierno nacional. Pues no sé si creerle o no a Catatumbo, ¿no? Pero lo cierto es que le hace bien ese pronunciamiento no solamente al proceso de paz, sino al conglomerado de víctimas de Colombia que las hemos victimizado y revictimizado en numerosas ocasiones. En primer lugar, causarles el daño, y segundo, desconocer las circunstancias de ellos. ¿Cómo no va a haber víctimas de las FARC en Colombia? Y primero quiero decirlo, el Estado colombiano reconoció que había víctimas de es que las FARC estaban diciendo que las víctimas eran ellos. De la gente del Estado. Pero como van a tener víctimas el país de víctimas de las FARC, no solamente los que conocen públicamente, sino los que conocemos la gente de la región. Me queda menos de un minuto, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Una precisión. Es que yo vi muy vehemente a Juan Lozano. Y yo quiero decirle que es que aquí hay muchos victimarios que son víctimas. Es el problema que le ha pasado también en sus declaraciones a los ganaderos, es lo que le pasa al Estado colombiano como tal. Y yo sí quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Memoria Histórica, porque ellos hicieron unas recomendaciones muy fuertes. Le dijeron, mire, señor Estado, usted tiene que pedir perdón. Y le dijo a la guerrilla, usted tiene que pedir perdón. El presidente empezó a pedir perdón. ¿Usted le creyó? Y dice que el Estado es el primero. Sí. Quedan menos de 15 segundos. Entonces el tema es que así no podemos reconciliarnos. Nosotros tenemos que por lo menos reconocer al otro. Reconozco el trabajo del Grupo de Memoria Histórica. Me parece mejor que lo hubieran dicho a que no lo hubieran dicho, pero no me parece que se va a cambiar el mundo porque hayan reconocido lo que es evidente para todos los colombianos. César, frente al tema de la negociación que nosotros tenemos, evidentemente estamos en una dinámica en que las FARC están sintiendo que la salida negociada es la mejor salida para ellos y que para hacerlo tienen que hacerle concesiones al país. Así como el gobierno, creo yo, con seriedad ha manejado el proceso, las FARC también tienen que empezar a reconocer que tienen víctimas y que tienen que responder por eso. Se nos ha acabado el tiempo. César Caballero, como siempre, un placer. Doctora Clara López Obregón, gracias. Como siempre, senador Juan Lozano, muchas gracias. Y senador García Realpe, también muchas gracias por aceptar ustedes. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 8, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no se pierdan hoy a las 10, Semana en Vivo, con un debate y todos los candidatos del Centro Democrático. Es una próxima oportunidad. ¿Están las FARC abandonando su discurso de víctimas o temen algo? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida esta noche, un verdadero placer tener como invitados a la doctora Clara López Obregón, al senador Guillermo García Realpe, al senador Juan Lozano y también a César Caballero. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara, vamos a empezar hablando de este paro. Un paro que el presidente Santos ha dicho que no ha sido de gran impacto. ¿Cuál es su impresión de lo que ha sido este paro nacional? Pues
Pues a mí me sorprende lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, porque él pareciera pensar que el paro es solamente bochinche y problemas de orden público, como los que se presentaron de verdad no fueron generalizadamente registrados en todo el país, sino en unos puntos específicos, y el paro fue ordenado, fue pacífico en el grueso del país. Él piensa que eso es un fracaso. A mí me parece que al contrario, eso es un éxito. Es un éxito que los manifestantes hayan logrado aparecer en tantos sitios de la geografía nacional con, desde luego, incidentes muy fuertes que se presentaron en Boyacá, Nariño y otras partes del país, pero en términos generales movilizándose en función de propuestas y en función de reclamaciones. Mira, acá hay de todo. Hay paperos, hay cebolleros, hay lecheros, hay indígenas, hay cafeteros, paneleros, mineros, palmeros, cacueteros, aceiteros, camioneros. Yo les pregunto, ¿es este? Hassan, muchas gracias. Seamos sinceros, se creía que el paro iba a tener un cubrimiento nacional, movilizaciones en todas las regiones de Colombia, pero déjenme decir, el gobierno se movió mucho, se movieron los garzones. Vimos muy activo al vicepresidente Angelino Garzón, muy activo al consejero presidencial para el diálogo social, a Lucho Garzón, los ministros de Agricultura, los ministros del Interior, se movieron y lograron desactivar algunos sectores. Por ejemplo, el Huila. Definitivamente no hubo paro en el Huila. Con la ayuda del gobernador. Con la ayuda del gobernador, por supuesto. No, hubo y una mesa paralela en Bogotá, de diálogo. Se movieron... O sea, se aprendió el modelo Catatumbo. No íbamos a dejar que el gobierno no iba a permitir que el Catatumbo se anticiparon un tema nacional. Y realmente hubo unas preventivas que terminaron en, digamos, que no hubo las movilizaciones en todo el país. Pero yo voy más allá. Yo pienso que este tema de los paros, el tema de las movilizaciones, es simplemente la fiebre de una crisis y de una enfermedad muy profunda, que es la agonía en que hoy se debate el agro colombiano. ¿Estoy de acuerdo? Es una agonía, es una crisis que se profundiza y nadie indica que va a ser irreversible mientras no se cambien los modelos, una serie de Senador, de pero eso lo dicen desde el gobierno. Mire, desde el gobierno están diciendo que estos son algunos sectores y hablan de que pueden ser infiltrados y no lo ven como un tema mayor. Yo hablo mucho, por ejemplo, del tema de los lecheros, porque yo vengo del sur de Colombia, de los papicultores, que no hay gente más buena, más legítima y más pura que son campesinos y son pequeños productores. Ahí no hay nada de infiltraciones y no hay nada más grave lo que le ha ocurrido a los lecheros en Colombia. Es que la política económica, que yo coincido, viene de atrás y viene de atrás. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando del paro nacional, que ha provocado marchas en distintas ciudades, bloqueos en vías, protestas estudiantiles. Sin embargo, el presidente Santos afirmó que el paro no ha sido de la magnitud que se esperaba. El paro de camioneros, agricultores y hasta funcionarios públicos ha incrementado el valor de algunos alimentos y ha provocado dificultad en la movilización en departamentos como Nariño y Boyacá. ¿Fracasó el paro, como dicen algunas voces dentro del gobierno? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo tema, hablaremos del ascenso aprobado en la plenaria del Senado del general de la policía Francisco Patiño, uno de los oficiales que ha sido cuestionado en el llamado caso del grafitero. Su ascenso se da justo el día en que su abogado afirma que la familia del joven Diego Felipe Becerra solo busca dinero. El lobby del general en el Capitolio fue intenso y hoy dio frutos. ¿Qué pasará ahora con este ascenso del alto oficial si es vinculado formalmente a la investigación de este falso positivo urbano donde murió el joven grafitero Becerra? Hoy tema de debate en 360 y también esta noche hablaremos de las razones que motivaron hoy a los negociadores de las FARC en La Habana a admitir que dejaron víctimas y que deben repararlas. Las FARC reconocieron desde Cuba por primera vez que tienen responsabilidad en parte de las miles de víctimas del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y propusieron avanzar en el tema de la reparación en las negociaciones de paz en La Habana. Me voy a Nariño y al Cauca,
particularmente los acuerdos que se hicieron con el pueblo NASA en el año 97, 98 y 99 a raíz de unos fallos internacionales. Cosas que no se han terminado de cumplir, Cuando usted empieza a mirar esto, Hassan, y hay que, digamos, un poco lo digo, porque claro, lo fácil es decir es que todo esto se produce por lo sucedido en los últimos 3 años. No, todo esto es la acumulación de una serie de temas que vienen, por lo menos yo lo recuerdo así, desde el año 94, en la cual hay una serie de protestas que la gente va y firma, le promete una cosa a los campesinos, a los indígenas, a los cacauteros, a los cafeteros, que al final luego, cuando usted mira y hace las evaluaciones, pareciera no cumplirse, porque el Estado colombiano ha venido perdiendo capacidad para cumplirle a las personas. Pareciera una cosa, ¿no? Entonces yo termino el argumento diciendo, cuando usted mira y recoge particularmente los sectores agropecuarios que están en este tema, hay un factor común contra el cual protestan, y los TLCs. Sí. La restricción de importación. Entonces digo, ahí hay un primer tema. O sea, cuando usted coge eso, un primer tema es, oiga, contra los TLCs, insumos y modelos. No, contra el modelo que tiene el país, bueno, malo, regular, y esto es por eso yo me coloco en el año 94, porque esto viene desde la apertura. Cuando el país decide hacer apertura, terminamos con un primer bloque. El segundo bloque, ya termino, es los precios de los combustibles. Y yo sí creo que ahí el país tiene una demanda hasta contrabando. Los precios hay unas declaraciones, hay unas declaraciones, y ya le doy la palabra al senador. Veamos las declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos y volvemos a la mesa de debate. El paro realmente no fue, o no ha sido, por lo menos de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos. La fuerza pública ha venido desbloqueando esos puntos donde se ha querido bloquear las carreteras. Senador, tiene usted la palabra. ¿Un país justo, moderno y seguro, o estamos frente a qué tipo de manifestación? Senador, ¿usted cómo lo ve? Esto es la suma de los sobregiros de diálogo social, de diálogo popular que ha ido acumulando el presidente Santos, con un gobierno muy tecnocrático, muy elitista, muy centralista y muy esquivo para hablar con los sectores populares. Si en los acuerdos de prosperidad de cada sábado, en vez de montar un show de televisión, se encargaran de palpar lo que le está pasando a la gente, de palpar lo que le pasa al papero, al cacaotero, al lechero, seguramente no estaríamos frente a una situación como esta tan extendida en distintos sectores productivos. Ahora, yo creo que fue una frase desafortunada la del presidente Santos ayer, porque aparecía a la vez arrogante y desafiante. ¿Cómo así que el paro no era de la magnitud que esperaba? ¿Qué esperaban? ¿Muertos? ¿Qué magnitud tenía que haber? ¿Qué magnitud tenía que haber? Yo lo que creo es que hay que entender con respeto que hay unas dificultades reales en la base productiva y acometer su solución con humildad, con disciplina y sin tanto titular de prensa. Hay muchas reivindicaciones dentro de los manifestantes, César, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Porque el presidente ha sido claro, del gobierno también se esperaban algo más impactante para tomar la frase que dio el presidente Santos. ¿Usted cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo con Juan con una precisión. Lo que Juan, el senador Lozano, manifiesta de que aquí ha habido un diálogo social que no se ha respetado. Yo me voy hacia atrás y recuerdo las marchas campesinas del año 94. Y las marchas campesinas del año 94 en el sur de Colombia, donde el senador Guillermo García ahora me podrá decir, el problema que tenemos es que el Estado colombiano no es un Estado que esté cumpliéndole a la gente los acuerdos que se firman.